primeras palabras, no por obligadas o menos sentidas, de enorme gratitud y la ilusión que hace el estar en una docta casa, el estar en la casa de la lengua, que es la lengua de todos y que es lo más fraterno que nos une a un lado y otro del continente. No sé lo que es nuevo o viejo porque todo ya existía. Y otra cosa es la importancia que tiene la lengua para los seres el comunicarnos y máxime en un momento donde alguien lo vertía esta mañana, la profesora Marta Magallanes, docente, profesora, académica, es decir, cuando pues, una de las diapositivas hablaba precisamente la amenaza que puede suponer o si realmente el ser humano, la humanidad, está ante una de las mayores amenazas. Hemos escuchado varias veces un término, también la profesora Ángela Bejarano decía en su intervención brillante, sobre si verdaderamente estamos ante un cambio de paradigma o no. Yo no lo sé si estamos ante un cambio de paradigma porque los académicos, los docentes, yo soy un pobre docente de aldea, además, que me encanta estar con sus alumnos y aprender mucho de los alumnos, a los cuales maltrato intelectualmente porque les pido que hablen sobre todo de la lógica y que se atrevan a pensar. Porque había un dato en las diapositivas que Álvaro traía, que un 10% no son capaces de comprender. Es decir, el problema es que ya no solo los niños niños menores de años hasta un 78% no son capaces de comprender o analizar un texto. Se queda corta la apreciación, porque como subamos la edad todavía nos vamos a sorprender muchísimo más, porque hoy los jóvenes universitarios que no leen un libro, que no saben lo que es un libro, es decir, evidentemente, pues las redes sociales les están destruyendo, minando como personas. Me voy a centrar ya un poco en la ponencia, yo no he traído un PowerPoint, prácticamente nunca leo una ponencia, pero hoy por la solemnidad del acto prefiero hacerla cuestionando algo que es muy importante, que es el papel y el rol que tiene que jugar el derecho ahora mismo frente al enorme desafío que supone la inteligencia artificial. Vuelvo a decir que quizás, no sé si estamos ante lo que Thomas Kuhn en su momento, en los años 60, llamó los cambios de paradigma, pero vayámonos un siglo atrás, es decir, en 1920, cuando Karl Popper hablaba de la lógica de las revoluciones científicas. Todo esto tiene que ir sucediendo y es evidente que es apasionante el desafío que para los juristas supone la inteligencia artificial, porque es tan transversal que lo abraza absolutamente todo. Ya no solo todas las áreas de conocimiento de las humanidades, sino verdaderamente todo lo verdaderamente científico, y nos encontramos ante una realidad palmaria o muy evidente, que el derecho, en todas y cada una de sus ramas, y las podemos compartimentar en algo, va sucintamente muy por detrás de lo que supone la revolución tecnológica. A mí me gusta utilizar un símil, que es que probablemente el derecho está en clave analógica y toda esta revolución tecnológica está en clave digital y el derecho va muy por detrás. Y el problema, como se dijo también esta mañana entre los escépticos y los tecnofanatistas, es si los tecnofanatistas jurídicos queremos o pretendemos entender el reto, los desafíos, los avances que supone la inteligencia artificial, entenderlo y comprenderlo y traerlo a nuestros viejos esquemas y principios jurídicos, aquellos que hemos mamado desde hace miles de años desde el derecho romano, a través de la configuración de instituciones que hemos sacralizado durante mucho tiempo, o tenemos que reescribir parte de ese derecho salvando algunos de los principios esenciales. Yo creo que ahora en este momento es este momento precisamente donde los juristas tienen esa particularidad, ese desafío. A mí, y lo adelanto, no me repugna que un robot, al final, un algoritmo, un programa, un software, una plataforma, acaben o no acaben teniendo derechos de autor. Lo acaban teniendo. Es decir, no les quepa duda. Es decir, como también otro de los grandes desafíos y retos que tenemos los privatistas es reconocer más temprano que tarde personalidad jurídica del robot. Es decir, y no nos romperá esquemas, es decir, porque no podemos seguir entendiendo con las viejas y pretéritas concepciones pseudo-objetivistas que tenemos los juristas e intentar analizarlo y comprenderlo todo. ¿Sobran profesiones jurídicas? Pues como no sepamos distinguir lo esencial de lo artificial, lo sustancial de lo superfluo, probablemente los juristas sobremos absolutamente todos. No harían falta jueces, ya hay programas, es decir, donde en tiempo real, en tiempo prácticamente infinitesimal, es decir, conociendo todas las bases de datos de todos los ordenamientos jurídicos y sistemas diferentes, conociendo todas las legislaciones, conociendo la doctrina, si es que la hay, cada vez hay menos, porque ya no sabemos muy bien a quién llamar doctrina, porque cualquiera que escribe un libro parece que es doctrina, y conociendo todas las sentencias judiciales, el robot podría dictar sentencia en segundo.
La única diferencia de momento es que no tiene ni la eticidad ni la sensibilidad del ser humano. Pero el robot que pinta probablemente sí la tenga. Esto es un desahogo, quizás cuesta, o en el ámbito jurídico cuesta entenderlo, porque, digo, estamos anudados a esas concepciones pretéritas, añejas, donde esa revolución que está viendo ahora mismo 4.0, como se la quiera llamar, y creo, honestamente, que solo estamos en el principio del comienzo. Es decir, hace un año se hablaba de metaverso, hace 2 se hablaba de blockchain, ahora solo se habla de ChatGPT o GPT, cada uno le quiere llamar, y en el año 2024 hablaremos de una nueva versión cuántica de lo que queramos. Es decir, estamos golpeando o jugando a ciegas, ¿no? Entonces yo voy a centrar un poco la ponencia en una serie de ideas, y este domingo en casa pues escribía, les aseguro que no lo has hecho en ChatGPT, ni un avatar, es decir, no tengo un avatar a mi lado. El otro día un ingeniero decano, director de la escuela en la universidad mía, decía que en menos de 10 años todos le traeremos un holograma del avatar que tengamos, y digo, madre mía, Dios mío, es decir, a dónde llegaremos, pero el cuestionamiento precisamente es precisar, no sé si con cirugía como el robot de urología más famoso que hay, que se llama Leonardo, que opera a una precisión altísima y puede operar en cualquier lugar del mundo, y a lo mejor salimos mejor operados que el factor humano, es decir, eso pienso en los hombres, sobre todo en los jóvenes, los que frisamos a los 95, como decía Olimpo. Es decir, pero ¿qué pasa cuando es el robot el que crea, cuando es el algoritmo, cuando el que escribe la noticia, falsa o no falsa? Es decir, ya somos tan hipócritas que nos lo creemos absolutamente porque no sabemos discernir las realidades, cuando pinta una obra de arte, cuando esculpe, es decir, y cuando a veces los robots replican sus comportamientos y aprenden. Y en ese momento ahí sí que surgen verdaderamente los grandes desafíos y retos que tenemos los juristas, y sobre todo si con ese derecho analógico vamos a impetrar o imputar personalidad jurídica, derechos de autor, y vamos a distinguir si podemos hablar ya con propiedad entre creatividad humana y creatividad computacional. Es decir, si hemos llegado ya a ese estadio, al cual ya se ha llegado hace muchos años, no es algo de ahora. Es decir, cualquiera puede encontrarse ya un Rembrandt pintado absolutamente, uno de sus cuadros, es decir, con un robot AIDA, por ejemplo, en el Reino Unido, que conoce a la perfección toda la técnica, todo el estilo, todo el colorido, todo, absolutamente todo, y ha pintado un retrato como si hubiera sido Rembrandt. Al ojo humano del no experto, imperceptible, si verdaderamente es o no es. Y bueno, eso ya está superado, es decir, eso ya se puede hacer desde hace mucho tiempo, y lo que nos tenemos que plantear es si el software es ahora mismo el nuevo lienzo, la nueva partitura, el nuevo libro de poemas, el nuevo artículo de opinión, o si se fijan en esta mañana cuando Yanes, la profesora académica, hablaba de ese libro, había 2 fechas, de Jeff Noble, es decir, de llamas inolvidables. Es decir, la fecha del libro de Amazon era el día 16 de agosto, y el incendio fue el 8 de agosto. Es decir, en una semana el libro ya estaba escrito. Entonces, bueno, pues hasta qué punto hemos llegado. Creo que desde la óptica del derecho privado no cabe duda de que al hablar de arte o de cualquier manifestación de derechos de autor, el énfasis que antaño se situaba en la noción de la materialidad de la obra debe hoy situarse en una nueva creatividad, en el acto de creación del autor sobre un elemento digital sin cuya existencia, al igual que antes sobre el elemento material, no podría hablarse de obra o de obra de arte. El software, como decía hace un momento, es el nuevo lienzo, es la nueva partitura, pero atribuimos derechos de autor a una máquina. ¿Por qué nos repugna atribuir esos derechos de autor? Se los atribuimos a un algoritmo, y como muy bien se acaba de decir, algoritmos que pueden introducir sesgos profundamente discriminatorios, y los que nos hemos dedicado al seguro, el seguro es el producto financiero más discriminatorio que existe porque antiselecciona, pues el algoritmo tiene ese riesgo, y es verdad que se hablaba de sesgo discriminatorio, a un programa. ¿Y pertenece al dominio de lo humano? ¿Pertenece al dominio de la creatividad humana? ¿O ya tenemos que hablar sin tapujos y sin miedos de que estas nuevas creaciones o estas creaciones, no tenemos por qué adjetivarlas de nuevas, ya son creatividad computacional o procedural? Es decir, cuestión aparte si solo en la esfera personal y particular del creador existe o no existe una obra. Así las cosas, en ambos es necesaria una efectiva conciencia y voluntad por parte del creador de que está realizando, creando una obra de arte, pero al mismo tiempo el carácter efímero de este elemento. Y si bien esto es dable y factible en una obra material, no lo es tanto cuando se está hablando de un elemento digital,
de una obra en la que la tecnología, tanto por su creación como por su custodia y conservación, amén de su transmisión, es la columna vertebral. ¿Cómo transmitimos las obras de arte digitales? ¿Cómo las tokenizamos? ¿Cómo vendemos esos NFTs? ¿Cómo las protegemos? En abierto, ¿no? ¿Qué papel van a tener los museos? ¿Qué papel van a tener ahora la tecnología? Las muestras de arte. Es decir, solo será cuestión de tiempo que el propio derecho privado, e insisto, la gran preocupación es cómo maridamos el derecho privado, todo el derecho privado. Por ejemplo, pensemos en el papel del mecenazgo, que probablemente ha sido una de las grandes columnas que a lo largo de los siglos ha protegido el arte o los legados fiduciarios o transmisiones fiduciarias, han permitido que el arte del siglo XV, XVI, XVII lo hayamos conservado y lo tengamos. ¿Tiene sentido hoy un mecenazgo de un arte digital que es un ordenador y el coste mínimo que supone un ordenador o un programa o con quien lo crea que sea programador a su vez? Pues vamos a necesitar idénticas tutelas o no. ¿Cómo percibe el público las obras de arte o los derechos de autor cuando son digitales? ¿Cómo valora esa creatividad siempre y en todo caso si accede a la misma y el acceso es inmediato? No hace falta que vayamos a la bella Florencia, a la Galería de los Uffizi y hacer colas y colas o estar comprando con 15 días de antelación, cuando en tiempo virtual lo puedes hacer en una visita guiada con una perfección, con una especificación de cualquier carácter, etcétera, y además que la puedes ir viendo o dosificando cuando tú quieras. Conocer el rol que juegan los artistas o autores de la obra, el público, el mercado y el derecho privado, cómo tutela todas estas pretensiones no siempre armónicas, es el gran interrogante que tenemos que llevar a cabo hoy los juristas y al mismo tiempo es el gran desafío ante esta nueva realidad que viene de la mano abrazada de la inteligencia artificial. Está la inteligencia cambiando radical y absolutamente el proceso creativo. Eso es una verdad, es decir, pero también puede ser una propia evolución del arte creativo del ser humano. Es decir, y este cambio, al mismo tiempo, el ordenador, la inteligencia artificial, ya no está siendo una herramienta auxiliar, todo lo contrario, está siendo el actor fundamental, el actor principal de esa creatividad por sí misma, porque la inteligencia artificial es un ente creativo, es un ente creativo. Y se crea, habrá que proteger, habrá que tutelar esa obra, porque probablemente esa obra pueda ser única como la de cualquier creador humano. Esta creatividad computacional escapa, que duda cabe, a los cánones tradicionales que el derecho ha ido delimitando y regulando. No nos cabe en el continente de nuestras legislaciones, de nuestros cuerpos jurídicos. Una creatividad que a través de programas informáticos es capaz hoy de crear y replicar aspectos y comportamientos creativos artísticos. ¿Quién es el verdadero creador? ¿Podría un algoritmo haber reconocido sus derechos de copyright? En realidad, la respuesta a estas incógnitas es sencilla, ya que tales derechos solo son aplicables, hoy con las leyes en la mano, a los seres humanos. Digo hoy, pero en unos años no va a ser así. El futuro, no obstante, está por escribir y quizás lleguemos a un mundo distópico o utópico donde las máquinas disfruten también de este reconocimiento. Mientras esto no suceda, la inteligencia artificial siempre será el resultado de un trabajo de diseño y programación auténticamente humanos que da lugar a los códigos de algoritmos que luego se emplean. Pero la propia programación, insisto, se puede autorreplicar. Creo que una de las cuestiones más novedosas que tenemos ahora mismo en el mundo del arte, en el mundo de la creación intelectual, literaria, artística, o cualquiera de sus manifestaciones y concreciones, es trazar, conocer y sobre todo hacerlo con cierta nitidez el impacto que lo digital y más en concreto la inteligencia artificial está teniendo en la sociedad y en el mercado, sobre todo en el mercado del arte. Un impacto que no solo se ha de traducir desde la vertiente del valor económico de la creación del arte en sí, típica de los sistemas anglosajones, cuanto desde la vertiente de la creación de los derechos de autor en su dimensión moral, sin olvidar la connotación que lo digital tiene como canal o instrumento o herramienta de creación, y no lo olvidemos, de generación de valor. Estamos generando valor. No solo valor cultural, sino también un impresionante valor patrimonial. Y esto abre significativos horizontes que pasan primero por enuclear bajo un único paraguas o no la noción y el alcance mismo de lo que en realidad es una obra o una obra de arte que deba responder a esa protección y tutela como hasta hoy la hemos conocido en los derechos de autor. Y esto sobre todo es importante por algo, seguridad jurídica. Seguridad jurídica para quien crea, seguridad jurídica para quien cree, para quien expone, seguridad jurídica para quien compra
seguridad jurídica para quien realiza una colección. Esto nos lleva a otro interrogante que va a ser el eje de la ponencia, que es a quién imputamos la autoría cuando la obra de arte está creada por un sistema de inteligencia artificial. ¿Quién crea en definitiva? ¿La máquina, el programador, el usuario o el proveedor de datos, por ejemplo, de la inteligencia artificial? Repartimos entre todos la autoría, y cuando hablamos de autoría, corpus místico o corpus mecánico, estamos hablando de algo muy importante como es los derechos de autor. Es decir, como los derechos de autor de autores consagrados que ya han fallecido en algunos países, se ha visto cómo se cambia la legislación para prorrogar los 50 a los 70 o a los 75 años o a los 100. Léanse Resobrinos de Federico García Lorca, que probablemente jamás han leído un verso de su tío, retío o lo que fuera, como le pudiéramos llamar. Pero se cambió la ley exproceso para que siguieran ganando más de 35 millones de euros cuando debería ser patrimonio universal de todos, y sobre todo cuando ya han pasado 80 años de aquel fatídico asesinato. Deberíamos referirnos de un modo neutro y equidistante a producción, y entre comillas la palabra producción, cuando la inteligencia artificial produce arte para no precondicionar el resultado y sobre todo el nomen juris. Es innegable que desde un punto de vista utilitarista, teoría utilitarista, los derechos de autor deben concederse cuando la creadora es la inteligencia artificial, que no nos dé miedo. Pero no nos menos de hecho de que ni en la teoría de los incentivos, ni en los de la personalidad, ni en los de la responsabilidad civil o la teoría del trabajo en cargo existen hoy esta posibilidad o que se puedan conceder estos derechos, los derechos de autor. Lo que ineludiblemente abre un coetáneo interrogante. ¿Y si esta inteligencia artificial tuviera per se personalidad jurídica? Estoy ya escapando del ámbito que les quería, o de la trampa que les quiero plantear. Es decir, ya no solo es si tienen que tener o no derechos de autor, es que si le atribuimos o conferimos derechos de autor, debemos pensar que ese sujeto, llamémosle como le queramos, menos cibor, pero llamémosle lo que sea, tiene que tener personalidad jurídica y por lo tanto tiene que tener responsabilidad y patrimonio. Pero ¿quién responde de ese patrimonio? ¿Quién gestiona ese patrimonio? ¿Lo va a gestionar un algoritmo o un propio programa? Es decir, el profesor Gervais, en un artículo en Iowa Law Review de 2020, nos puso un ejemplo. Una máquina llamada eDavid produce pinturas utilizando un complejo algoritmo de optimización visual que toma fotografías con su cámara y dibuja pinturas originales a partir de la fotografía. Estamos, a priori, en el ámbito de las reproducciones digitales. Hay una obra de arte y hay unas reproducciones fotográficas que tienen una calidad expositiva extraordinaria y que tienen una autonomía y un corpus propio distinto a la propia obra que han fotografiado. Otra cuestión es que un programa pueda cambiar también estas fotografías. Y esto ha dado lugar ya a varios pronunciamientos de algunos circuitos norteamericanos. Las máquinas pueden escribir y describir escenas de películas de animación y mejorar el diseño de objetos y procesos, generando así resultados que, si no fuera por su origen mecánico, calificarían como materia sujeta a derechos de autor o incluso a una patente. Las máquinas pueden incluso escribir o mejorar sus propios códigos. Y si estos interrogantes, a mí me gusta plantear muchos interrogantes, otra cosa sea mi incapacidad para resolverlos, es decir, si ya no son pocos, tampoco la panoplia de posibles soluciones ante un reto o desafío tan mayúsculo como apasionante. Pues ¿por qué no atribuir, por ejemplo, a la hora de hablar de autoría y propiedad de una obra de arte creada por la inteligencia artificial al dominio público? Que sea del Estado. ¿Por qué no? Es decir, ¿o por qué no arbitrar cual si de propiedad industrial se hiciera también una suerte de licencias obligatorias para usar la obra o reconocer sin ambajes un nuevo tertium genus de responsabilidad y de personalidad más o menos restringida o no a la inteligencia artificial? O rompiendo los viejos lazos y esquemas mentales de los cuales somos prisioneros y también esquemas legales, ¿acaso no sería viable reconocer un derecho sui generis y ex novo para las obras de arte creadas por la inteligencia artificial? ¿O por qué no una coautoría conjunta cuando la creación es fruto de la sinergia hombre-máquina? Desde la digitalización del arte, el arte en sí y por sí digitalizado, pasando por un patrimonio cultural digitalizado, lo cierto es que se ha abierto un enorme campo tanto artístico como axiológicamente conceptual, donde la fuente primaria y protocreativa, la inteligencia artificial, que per se adolece de incentivos para crear obras, ha tensionado totalmente las normas de los derechos de autor, las ventas, los activos patrimoniales
pero incluso el propio intrínseco funcionamiento y actividad profesional de todo aquel que interviene en los mercados del arte. Galerías y subastas online son hoy en realidad donde se vende o coloca todo arte, tanto arte tradicional como obras digitales y fruto de la inteligencia, de la creación de la inteligencia artificial, y a unos precios más altos o más onerosos que la propia creatividad humana. Y esto no es nuevo, ni menos novedoso en la actividad artística. Todo está cambiando, mas todo también tiene hacia un cambio mayor y donde las reglas jurídicas no son claras y sobre todo no son suficientes, ahora mismo no son suficientes esas reglas para dar cobijo a estas nuevas realidades susceptibles de transformarse a velocidad de vértigo cual tecnología cuántica. Probablemente el genuino incentivo no está en la creación de la obra, cuanto en la difusión de la misma y su transmisibilidad y búsqueda de beneficio económico. Otra cuestión es atribuir el derecho a esa asignación patrimonial y, por tanto, la autoría en función de la originalidad y el umbral creativo. Y aquí ya entro en algo fundamental, la originalidad de la creación, la altura y el umbral creativo. ¿Quién mide ese umbral de creatividad? ¿Quién mide ese grado de suficiencia de la creatividad? Y tenemos que tomar en cuenta que estos viejos postulados o clásicos no se amoldan en los viejos recipientes añejos que conservan las esencias de las viejas reglas jurídicas en las que bebe el mercado, en las que bebe el derecho y, como no, los derechos de autor. Tomar en las manos del jurista la navaja de Ockham requiere antes, sobre todo, saber podar lo que a futuro debe y será destilado jurídica y normativamente. Y como decía Wojtyla, no tengamos miedo, no vete paura. Reglas no pocas veces pensadas y escritas en clave analógica y que se quedan obsoletas o completamente desnudas de función ante la evolución digital que prácticamente todos los mercados, más también los servicios mismos a los que no son ajenos, por ejemplo, una administración pública. Reglas que no sirven ni ofrecen solución a las obras creadas por la inteligencia artificial. Digitalización que está marcando una nueva senda de formabilidad y creatividad, y con ello un concepto estricto de obra y de obra de arte, incluso de arte. Rivalizan sin duda frente a la creatividad humana, creatividad que no puede precondicionar el resultado si hoy la inteligencia artificial, y reduzcámoslo al algoritmo, es capaz ya de crear arte o generar un modo de arte en otra realidad. ¿Acaso un algoritmo de optimización visual que modifica imágenes no acaba generando per se una nueva y original composición artística? ¿Adolece de originalidad? ¿Estamos seguros que esta manifestación, este resultado, no es original? Mas la amenaza es otra. ¿Será la inteligencia artificial incontrolable algún día? Y la ecuación producción gratuita versus lucrativa no es ajena a este debate. La creatividad no es un dique de contención al que sean ajenos la inteligencia y la algoritmia o el aprendizaje algorítmico. Y con ello estamos redimensionando conceptos hasta ahora estáticos, como el propio de obra de arte, pero también los derechos de autor, circulación, transmisión, intermediación, cosificación, reificación, frente a bases registrales, lectura robótica. Imagínense lo que ha supuesto y está suponiendo en las obras y el blockchain. Y el acceso gratuito, porque debería ser siempre gratuito y público, desde cualquier punto de conexión o nódulo, para poder disfrutar de las obras. Porque a las personas y a los amantes de las obras y de la literatura, lo que hoy no les importa es compartir, no apropiarse, o tener un token o tener un NFT y distribuirlo. Pero ¿hasta dónde puede llegar la creatividad que genera y autogenera? Vimos una diapositiva esta mañana, la inteligencia artificial generativa. Es decir, ¿acaso la misma no puede llegar a ser parasitaria en el ámbito de los derechos de autor? O planteado de otro modo en la esfera de los derechos de autor, la creación de obras transformadoras y el enriquecimiento del dominio público no siempre ha sido visto como algo negativo. Piensen, acuérdense lo que es la parodia y los problemas de autoría, de propiedad intelectual o incluso en el derecho de la competencia, cuando hablamos en el ámbito de la propiedad industrial, el parodiar, el reírse de productos, de competidores en el mundo de la empresa, el brillante artículo del profesor Pardices. Pero sin duda hoy no cabe sostener ya que la autoría sea algo paragonable y patrimonio exclusivo del ser humano. La máquina, el robot, el ordenador crea arte, la inteligencia artificial crea arte, el algoritmo coadyuva a ese arte generativo. Hablar de obras derivadas no presupone una creatividad derivada, no nos engañemos. Sería erróneo partir de semejante presupuesto. Es más, entender, postular y atrincherar toda norma de tutela de derechos de autor de un modo refractario a toda creatividad que no sea humana
y negarla a la postre a la inteligencia artificial o a un medium, cual de si una nueva personalidad jurídica se tratara, es negar la evidencia y una realidad constatable donde la robótica y la inteligencia artificial pueden tomar decisiones creativas y con ellas llegar a mínimos de originalidad y novedad. Mas, ¿cómo mensuramos o medimos este mínimo grado de creatividad que le exigimos a la máquina? ¿Puede decirse que la obra creada por inteligencia artificial cumple la condición de grado mínimo de creatividad? Y es que la creatividad de una obra de arte puede evaluarse de dos maneras, observando solo el resultado final o el proceso de creación. Si se observa el resultado final, se puede valorar objetivamente si la obra tiene un grado mínimo de originalidad y de creatividad. Si se examina el proceso de creación, hay que evaluar subjetivamente si la obra se creó y cómo se creó con esa mínima de creatividad. Si se examina la creatividad de forma objetiva, la inteligencia artificial lo cumpliría. Pero a este respecto se puede hacer una comparación entre lo que es creatividad humana y funcionamiento de inteligencia artificial. ¿Cuál es ese quantum mínimo de originalidad? ¿Cuál es ese quantum mínimo de creatividad que le debemos exigir a un robot? ¿O deberíamos hablar ya de diversos derechos de autor en función de si estamos ante creatividad humana o ante creatividad algorítmica? Y, por lo tanto, ¿cómo atribuimos esos derechos de autor en el marco digital y en el marco algorítmico? O al menos así se han hecho en países tributarios del marco teórico intuitivo de los derechos de autor, como son, por ejemplo, el ámbito anglosajón y los copyright. Un robot computerizado, un software o programa, no tiene altura creativa. Indudablemente, creatividad no puede ir disociada de originalidad y de unos mínimos intrínsecos de novedad y personalidad creadora. Al menos es pacífico desde el punto de vista de los sistemas europeos anclados en una tutela de los derechos de autor, que este mínimo, medirlo, de la creatividad es una condición sine qua non. Ahora bien, ¿cuál es el grado efectivo de interacción o cuando menos de control del hombre sobre el robot, sobre la máquina, sobre el software que lo ha programado a la hora de producir o crear una obra? Y aquí la clave, saber extremos tales como los de atribuir o no personalidad jurídica especial a la inteligencia artificial, en esto está trabajando la Unión Europea, y que crea una obra o produce una obra, como neutralmente hablábamos antes, como en supuestos de vulneración de derechos de imagen, de propiedad intelectual, de protección de datos, de crear una obra, la posible exigibilidad de una responsabilidad. ¿Y de qué responsabilidad estamos hablando? Porque esta responsabilidad no es la vieja responsabilidad civil, o la responsabilidad adquirida extracontractual. Y si la responsabilidad civil y sus principios y pautas que conocemos es aplicable a los robots y otros sistemas de inteligencia artificial, habrá que decirlo. Y necesitamos los juristas que se digan. O por el contrario, habrán de mutar ciertas bases de esta misma responsabilidad en aras o bien de adaptarse a esta realidad disruptiva o simplemente evolucionar como sucedió y se adaptó en pasadas revoluciones industriales. La necesaria protección de los derechos de la persona humana, como es la intimidad, la privacidad de sus datos, imágenes, etc., y el procesamiento analítico de ingentes cantidades de datos o imágenes que son la base sobre la que decide en la formación de su lógica artificial el robot, es el verdadero talón de Aquiles. La informática, la computarización masiva, los robots, el tratamiento de datos, la nano y la biotecnología, la predictibilidad, los nuevos tratamientos médicos, la diagnosis, la cirugía y, cómo no, la creatividad intelectiva y artística están cambiando, pero también convulsionando técnicas, productos, servicios y prestaciones profesionales. Haremos alusión en este momento al robot artista. Es decir, en el mundo financiero ya conocemos el robot advisor, en el mundo bursátil, en el mundo financiero de los préstamos, de las obligaciones bancarias, y es el robot el que nos asesora. ¿Qué pasa cuando el robot falla? ¿Qué pasa cuando el robot se equivoca? ¿A quién le exigimos responsabilidad? ¿A la bolsa? ¿A la gente de tal bolsa? ¿O al propio robot? Y si ha fallado, ¿por qué ha fallado? ¿Ha fallado él o porque estaba mal programado? Bueno, ¿qué pasa con ese robot artista? Tanto en su diseño como en su implementación, como sin duda en el desarrollo operativo, práctico y ejecutivo de la labor o actividad por la que han sido programados, y no solo en procesos productivos, sino en actos y hechos que pueden ser realizados o prestados por ellos, incluso de un plano meramente intelectual y artístico, como serían, por ejemplo, lo que se conocen los robots de asesoramientos. Ahora bien, el robot y la robótica suponen también riesgos, aperturas de frentes que hasta ahora estaban más o menos controlados, como es la pérdida de privacidad
con las cuestiones de responsabilidad civil. Hace años en Estados Unidos, y hubo un pleito muy conocido, un robot pintó una obra de arte. ¿Era obra de arte o no lo era? Luego volveré. Creatividad de autoría. La clave, o una de las aristas más arduas a resolver, no es otra que verificar si el ordenamiento jurídico vigente ofrece y dispone de los medios necesarios para canalizar toda esa creatividad, laboratorios de creatividad que irrumpe digitalmente y se transmite y canaliza en compraventa o emisión de activos sobre esas obras creadas. Creatividad computacional o algorítmica versus creatividad humana física, en suma, antropocéntrica. Y ahí el dilema. Creatividad desbordante, sin embargo, no exenta de búsquedas de causalidades de cara a marcar un nervio de originalidad. Desde la creación o incluso la recreación misma hasta el papel de marchantes, casas de subastas, en tanto intermediarios convencionales o transaccionales, o el particular rol que hasta el presente han escenificado y jugado los museos en esta vertiente de valorización del arte y acceso al derecho a la cultura. No olvidemos que constitucionalmente, en muchas normas o textos cuasi sagrados constitucionales, los ciudadanos tenemos un derecho de acceder a la cultura. Es decir, la inteligencia artificial y el blockchain y la disrupción tecnológica está facilitando, está democratizando o no ese derecho de los ciudadanos a la cultura. ¿Es accesible o no lo es a todos? Es decir, que ese robot artista que decía antes, humanoide, ¿por qué no una colaboración creativa en el que colaboró un sistema robótico o un artista humano? O la creación de un dibujo, de una pintura, de una obra de arte. ¿Es arte lo que crea un robot artista? ¿Ha de protegerse, por tanto, bajo la égida del derecho? ¿El robot es un artista? Y si el robot o la inteligencia artificial copia y hay plagio, ¿qué sucede? No por repetidos estos interrogantes han sido contestados con rotundidad en ocasiones y con un mínimo rigor. Es decir, en el caso Naruto Slater del 9º circuito del año 2018, se decidió que un mono no tenía capacidad legal para reclamar derechos de autor. Claro, el mono no los va a reclamar. Alguien que tenía el mono, o el zoo, o el propietario. Y no somos ajenos a las dificultades dogmáticas, pero también sociales, que a día de hoy se plantean de cómo llevarlo a cabo ante un programa de software o ante un programa. Como bien se ha señalado, una de las condiciones básicas para que una obra sea original es que no se copie de otra obra. ¿Puede decirse que la inteligencia artificial crea un producto sin copiarlo? El ChatGPT, es decir, cuando le preguntamos o le pregunta a un alumno de bachillerato que hable sobre, estamos en la época de España, ayer fue el Día de la Hispanidad y se hablaba de Cristóbal Colón, y el presidente del director de la Academia esta mañana nos dijo cuándo nació la lengua, en 1892, y se le pregunta que nos hable de Colón y de la Inquisición, y desde otro ordenador al mismo tiempo se le pregunta por la misma cuestión y es capaz de reproducir 500 palabras en menos de 2 minutos con estilos completamente diferentes y con información distinta, estamos ante creatividad. Es decir, ahora bien, creatividad que bebe de inmensidad de bases de datos, pero de algún sitio está copiando esos datos. Es decir, y como tampoco tenemos que tener en cuenta que la dualidad controversial que estriba entre el cerebro biológico versus el cerebro electrónico. Es decir, si la distopía es clara, como también el sacar precipitadamente suposiciones, por ejemplo, si X crea o posee el código de inteligencia artificial, X también es el titular o poseedor de todo aquello que produce o crea el código de inteligencia artificial. Solamente la creación artística por el ser humano, creación intelectiva y sensitiva, yo antes hablaba de la eticidad y la sensibilidad, lo que por el momento es lo que no tienen los robots, puede considerarse como arte. Entonces, el resto, ¿qué es? ¿Qué es arte generativo o autogenerativo? ¿Y qué sucede con el resultado? Estamos, y vuelvo a repetir el interrogante, ante obras de arte. Y señalábamos antes el supuesto de un animal que pinta, pero el robot, el ordenador, los algoritmos, es decir, son autores intelectivos computacionales de ese resultado. Las obras creadas son verdaderamente obras de arte o supone una amplitud excepcional del concepto de arte, de obra, a partir de esa creación generativa. Es lo humano y lo intelectivo lo que dota la creatividad tanto en su corpus místico como en su corpus mecánico, en la tutela definitiva como autores. Por tanto, aquellas obras que crean y generan los ordenadores adolecen de algo de ese corpus. ¿Existe algún incentivo de índole económico o beneficio patrimonial que busque una máquina o un robot cuando crea o produce y, en todo caso, a quién corresponde?
al sistema de inteligencia artificial, al programador o al usuario. ¿Tienen estos su propio cerebro en la era del machine learning, en el aprendizaje profundo? La respuesta a estos interrogantes solo puede responderse desde el necesario ayornamiento tanto de conceptos a priorísticos como de desarrollos legales y normativos que hoy se ven superados por la realidad tecnológica, tanto digital como cuántica, y que rebasan y superan aquellos continentes tanto al entender lo que es una obra como a las propias normas del derecho de autor. Acondicionar o desarrollar estos al nuevo arte generativo exigirá idéntica honestidad e intensidad para calibrar una nueva personalidad jurídica. Este cambio absoluto de paradigma, si es que podemos hablar de cambio de paradigma, pero sin que en realidad nada cambie salvo la superación antropocéntrica de la realidad y concepto automático de autor. Si la inteligencia artificial tiene autonomía, y no les quepa duda que la tiene, y es capaz de tomar decisiones en sí misma, porque ya lo ha hecho, el derecho y el mercado del arte tiene que acomodarse, más también dar respuesta y seguridad jurídica a las exigencias, pero sobre todo a estas nuevas realidades. ¿Es controlable por el ser humano la inteligencia artificial? Esta es la pregunta. ¿La controlamos o nos controla la inteligencia artificial? Y no la podemos controlar si no hay normas. Y el problema es evitar promulgar normas sin saber lo que queremos. ¿Acaso la inteligencia artificial y el vertiginoso desarrollo del algoritmo ha experimentado en los últimos años no ha elevado todos estos interrogantes a un estadio mayor? Un estadio que supone romper con este apriorismo de conceptos inmutables y aceptar precisamente esta nueva realidad. La creación de obras, la creación de arte por un ordenador y que la inteligencia artificial genera es idéntica. ¿Acaso no existe una verdadera autonomía en la algoritmia que la diferencia radicalmente de lo que es un ordenador tras una programación? Es la autonomía creativa la que a la postre marca la difusa barrera entre lo que es obra de arte y lo que no lo es. La clave pasa por decidir si efectivamente la creación de una obra de arte, ya sea por ordenador o por inteligencia artificial, pueden primero conceptuarse como obra y en segundo lugar si se incluye dentro de las obras intelectuales que amparan los derechos de autor, lo que no obsta a que críticamente se establezca por la doctrina un mínimo umbral de autonomía de esa creatividad. Hasta el presente, salvo en los últimos años, se ha dejado de lado la cuestión de cómo regular la inteligencia artificial cuando innova, cuando crea, y cuando crea de forma autónoma, de forma independiente, sin intervención humana. Los robots y los ordenadores han llegado a pintar obras de arte, a componer sinfonías, a escribir artículos de prensa, poesías y novelas. Todas estas obras estarían sin duda protegidas por los derechos de autor si fueran creadas por un hombre. Pero de momento nos repugna la idea de que son creadas por esta inteligencia. Somos tan irremediablemente ingenuos cuando nos enfrentamos a la cuestión de si la ley de los derechos de autor y las áreas vecinas de protección de la propiedad intelectual deben responder del aumento de la inteligencia artificial y cómo. La clave no es tanto cómo crea o produce, sino cómo y quién ha programado a la máquina, al algoritmo para crear y sintetizar ese arte u obra, amén de su protección jurídica. Una máquina que analiza, que fotografía, que estudia miles de imágenes, lo veíamos antes en el cáncer de mama, en los cánceres de piel, es decir, y a partir de ellas con pauta propia reproduce y crea, pero también autodecide. Y a renglón seguido plantearse qué ocurre con el potencial de responsabilidad inmanente a la creación, por ejemplo, ante un plagio, ante una parodia, ante un robo en una plataforma digital, el fraude al artista o al poseedor que adquiere arte o criptoarte, oyendo al corazón mismo de la responsabilidad, ¿qué ocurre cuando el ordenador, el robot que programa, crea y genera un daño a un tercero? ¿Será el programador, el propietario, el usuario de la máquina de inteligencia artificial el responsable? ¿Deberá resarcir esos daños? Sí. Los sistemas de inteligencia artificial son creativos, son impredecibles, son independientes, son autónomos, son racionales, son evolutivos y son capaces de recopilar datos comunicativos, eficientes, precisos y con libre elección de alternativas. Al igual que los humanos, los sistemas de inteligencia artificial pueden generar trabajos creativos de forma autónoma. El uso de sistemas de inteligencia en la producción de obras, ya sea para fines personales o de fabricación, es algo ya muy común desde hace años en la era 3A de tecnología automatizada, autónoma y avanzada.
vamos terminando. No cabe duda que la creatividad algorítmica está cobrando cada vez un mayor protagonismo, pero también presencia, y lo hace en múltiples y posiblemente muchas manifestaciones de obras de autor y de obras de arte. Desde la pintura hasta la música, los ordenadores, las máquinas, los robots van generando todas estas obras y van encajando o encastrando dentro de lo que son los requisitos de los derechos de autor. La búsqueda de ese encaje legal sin estrecheces, pero también sin forces, es el gran reto ahora mismo del derecho en todo este entorno de la inteligencia artificial como fuente primaria y autónoma de creatividad. Solo ignorando el devenir inmediato de la inteligencia artificial misma, ¿está maduro o es el momento hoy de ofrecer esa actualización, esa adaptación a los derechos de autor? Los elementos fundamentales de la legislación sobre derechos de autor, a saber, el concepto de autoría, originalidad y derechos morales, así como la historia y los incentivos del derecho de autor, están profundamente arraigados en un mundo antropocéntrico. Una posición ecléctica, cuando no pesimista, se decanta por entender que a menos que se produzca un cambio de paradigma en la legislación sobre derechos de autor, la falta de un elemento humano directo en los productos generados por la inteligencia artificial hará que no se pueda proteger el derecho de autor de estos productos. Y esto es un error. Y es que hasta el presente las formas alternativas propuestas de derechos relacionados con el derecho de autor o de protección sui generis carecen de fundamento doctrinal o no son aptas para la práctica para ofrecer una solución sólida que no destruya el régimen de derechos de autor existente y disminuya el valor de las creaciones humanas. Y concluyo. Desde un plano filosófico, inseparable e inescindible de facto a todo hecho y creación humana, hablar de creatividad algorítmica o digital evoca una funcionalidad distinta, al menos axiológica y conceptualmente, y nos conecta de un modo u otro con cíclicos procesos de sociología cognitivista y humanista a la vez. Por ello, cuesta tanto atribuir esta creatividad a algo que escapa a lo humano o por una fuente productora ajena de un modo u otro a la condición intelectiva humana. Lo digital crea, irrumpe y es a la vez disruptor o disruptivo, cuestionando o cuando no, tensionando los viejos marcos y moldes jurídicos de negocios y de derechos de autor y de intermediarios. Y al mismo tiempo, y paradójicamente, crea y agrega valor, visualiza y democratiza el acceso a la cultura, y paralela y contingentamente genera dudas, incertidumbres y sobre todo busca un marco o paraguas conceptual jurídico y económico ampliamente abarcativo sobre el que anclarse de un modo sólido y cierto. Mas una cosa es analizar este patrimonio artístico digital desde el punto de vista de la imagen y otra muy distinta desde el punto de vista de la creatividad y el instrumento y cauce tanto por el que se crea como por el que se expone a terceros y por lo tanto circula. Quid con la protección de las meras reproducciones de distintas obras descargadas de Internet o de plataformas virtuales y que simplemente introducen ciertos o algunos cambios en una heterocomposición dinámica? ¿Estamos ante una obra nueva digna de tutela y valorización? Los ordenadores crean obras. Antes hemos visto que también los animales pueden crear, entre comillas, arte. Mas ¿cabe la creación y la catalogación como obra de aquella creación que no es fuente y resultado de la creatividad humana? Y vuelvo a preguntar o dejar ese interrogante. ¿Qué pasa con el plagio? Y si hasta el presente las máquinas se empleaban para apoyar el trabajo del ser humano, toda vez que las mismas han aprendido a desarrollar por sí mismas una obra, el autor, ¿quién es? ¿El robot? ¿El humano que controla ese ordenador, que programa ese ordenador, que genera esos algoritmos blancos, negros, grises? Cuando alguien imita la obra creada por el robot, ¿se puede ignorar? ¿Se puede transmitir esa obra sin la autorización del software? Con la legislación actual, el robot no puede ser titular de derechos inmanentes a la creación, lo que no resta que una creación pertenezca al propietario o diseñador del software, máximo conociendo como conocemos que un programa informático puede ser patentado. No solo cambiará la ley la propiedad intelectual para abrir la anchura que trae consigo la inteligencia artificial, sino que lo que mutará va a ser un auténtico y ahora sí cambio de paradigma. Y ese paradigma significará en un primer estadio de evolución reconocer derechos de autoría así como de invención a la inteligencia artificial. Muchas gracias.